Listo, entonces volvemos a las biomoléculas. Entonces, nuevamente, el 98% de nuestro cuerpo está conformado por ciertos elementos que se encuentran en la tabla periódica y que conforman moléculas como carbohidratos, como lípidos, como proteínas, algunas enzimas, ¿cierto? Que ya los vimos más adelante, ¿verdad? Y que están conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Este es el 98%, nos queda un 2% restante. Ese 2% restante puede ser o son otros 55 elementos. Entre ellos están, por ejemplo, el magnesio, el zinc, el hierro, el calcio, ¿cierto? Y los primeros que nosotros vemos cuando nosotros mezclamos estos elementos en diferentes formas, vamos a encontrar biomoléculas como los carbohidratos o glúcidos. Cuando nosotros hablamos de carbohidratos, ¿cierto? Recuerden que, a ver si lo encuentro acá, recordemos que pueden estar conformados de una forma sencilla y a medida que yo le voy agrupando más carbohidratos a una molécula, la molécula se hace más compleja, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo mi elemento y, por ejemplo, mi elemento, mi biomolécula está conformada de esta forma, ¿m? Pero adicionalmente tengo también otra biomolécula que está conformada de esta forma, igual que la anterior, pero que también viene unida en algún punto, ¿cierto? A una forma muy parecida de la molécula, es decir, que está dos veces, ¿cierto? Entonces recordemos que si esta es una unidad, ¿cierto? Y aquí vemos dos unidades, ¿cierto? Unidas de alguna forma, ¿cierto? Recordemos que nosotros teníamos una clave para llamarlos, ¿cierto? Que cuando tiene uno, cuando tiene dos, cuando tiene tres, cuando tiene, ay, perdona, cuando tiene tres, cuando tiene cuatro, ¿cierto? Que cuando esa biomolécula está conformada por una sola forma, vale, Sofía, cuando está conformada por una sola forma, ¿cierto? Nosotros decíamos que Bueno, en matemáticas ustedes tienen la forma para decir 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Y mono perdón, cuando decimos 1, ¿cierto? Nosotros le decimos mono, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces yo digo mono y en química se refiere o tiene una terminación de mero. Ahora, cuando esa molécula está conformada por dos unidades iguales, ¿cierto? En matemáticas o en geometría, ¿cómo se refiere al 2? dímero. Entonces es di, ¿cierto? Y tiene terminación mero. Cuando son 3. Primero. Sí. Ay, caramba, no está escribiendo esto. Trímero. Cuando es 4 o cuando tetra, tetra y termina en mero, ¿cierto? Cuando tiene 5, penta, y termina en mero. Cuando tiene 6, Exacta. muy bien. Hola, profe, buenas tardes. Perdón por llegar un poquito tarde, es que se me fue el internet y no quería reaccionar mi computador. Tranquila, Linda. Hasta ahora estamos viendo las unidades de un compuesto. Cuando tiene 7, Hepta. hepta, muy bien. Cuando tiene 8, Octa. Octa. muy bien. Cuando tiene 9. Nona. Nona. Entonces, ahí los que han escuchado de los Santanderes a las abuelas se les dice nonas, no sé por qué, pero se les dice nona. Entonces, si se recuerdan un poquito de esa abuela en el 9, esa es la nona. ¿Y 10? Deca. Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la década, son 10 años y en este caso son 10 unidades,
¿cierto? Unidades por las cuales está conformada nuestro elemento, nuestra biomolécula, ¿cierto? Entonces, cuando tiene una sola o cuando tiene dos, entonces ya empezamos nosotros a darle su nombre, ¿cierto? Y esto se refiere a una nomenclatura, ¿cierto? Entonces, de esta forma nosotros podemos decir que nuestro carbohidrato está conformado por un monómero, pero como es carbohidrato ya sabemos que es un sacárido, entonces podemos decir que es un monosacárido, ¿cierto? Que si ese carbohidrato está conformado por dos unidades o dos monómeros, ¿cierto? Entonces ya es un disacárido, ¿cierto? Y cuando decimos que está conformado por 6 monómeros, Es un hexacárido. hexacárido, muy bien. O hexasacárido, ¿cierto? Muy bien. Listo, entonces vamos a seguir viendo el documento que tenemos de este lado. Entonces aquí vemos los glúcidos, ¿cierto? Entonces siempre que nos hablen de glúcidos, sabemos que no son lípidos, es decir, que no son grasas, sabemos que no se refiere a las proteínas, ¿cierto? Sino estrictamente a los carbohidratos. Bien, y de este lado entonces tenemos algunos ejemplos. Aquí nos dicen que esto es un ejemplo de un monosacárido, ¿cierto? Entonces nos muestran a la galactosa y a la fructosa. Estos son monosacáridos. Vemos que hay una unidad completa, no están unidas, ¿cierto? Y de este lado tenemos un ejemplo de algunos que están conformados de forma diferente en su estructura. A ver, vamos a bajar un poquito. Un poquito. Aquí entonces ya tenemos disacáridos, ¿cierto? Cuando se unen dos monómeros, en este caso, ¿cuáles son los monómeros que se están uniendo acá? Los de glucosa y los de y fructosa. fructosa. Y como resultado, ¿qué obtengo? Sacarosa. Una Una sacarosa. sacarosa. Muy bien. Y nos están mostrando que la unión de ellos se realiza por medio del oxígeno. Entonces el oxígeno es el que mantiene unidas. Aquí dice que es un enlace glicosídico. Por el momento no nos interesa saber que sea glicosídico o no. Solamente sabemos que hay un enlace, que se mantienen unidas, que están los dos monómeros allí unidos, ¿cierto? Y si nos ponemos a contar nosotros cuántos carbonos hay aquí, recuerdan que nosotros habíamos dicho que como esto parecía una figura geométrica, parece una hexosa, ¿cierto? Un hexágono, ¿cierto? En cada esquinita de este hexágono, lo que yo voy a tener como elemento es el carbono. Entonces yo los puedo contar, ¿cierto? Aquí va a haber un carbono, aquí 2, 3, 4, ¿cierto? En este punto está el oxígeno, así que no hay carbono ahí. Aquí van 4, aquí los voy a contar, entonces 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? 10 y del este lado 11, ¿cierto? Y 10, 11, me hizo falta uno, a este lado, 12. Entonces, como esta es la sacarosa, miren la fórmula aquí. Aquí dice que hay 12 carbonos. Si yo me pongo a contar los hidrógenos, vamos a encontrar 22 y 11 oxígenos. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a encontrar que son carbohidratos los cuales están conformados por la unión de dos monómeros, de dos monosacáridos. Y ahí nos dan un ejemplo de la sacarosa. Aquí también dice que la galactosa también es otra, la unión de la galactosa y de la glucosa también forman otro disacárido. Y oligosacáridos, ¿quién me recuerda? Aquí dice que de 3 a 10 moléculas de monosacáridos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde podemos encontrar nosotros un ejemplo de ese oligosacárido? ¿Qué ejemplo vemos nosotros de un oligosacárido? ¿Se encuentran en las glucoproteínas? Bueno, es muy común que las glucoproteínas sean carbohidratos o azúcares conformadas por de 3 a 10 monosacáridos, muy bien. Y de este lado tenemos un ejemplo. Esta de aquí se llama rafinosa. Esta rafinosa es la unión
de una glucosa con una galactosa y la fructosa. ¿Listo? Esta de aquí es un oligosacárido. Si mi compuesto tiene 10 monómeros o 10 monosacáridos, ¿qué es? ¿Es un oligosacárido o pasa a ser un polisacárido? Polisacárido. Si tiene 10 es un polisacárido. ¿Todos estamos de acuerdo? Vean la Sí, señora. contienen de 3 a 10 moléculas. Si tiene 10, sigue siendo oligosacárido. Pasa a ser polisacárido cuando ya tiene 11 monómeros. Digamos que aquí hay 11 veces la repetición de esto que está aquí entre esto corchete de acá, de esta estructura, de este monómero de acá. 11 veces esto me indica a mí que ya es un polisacárido. ¿Listo? Si tiene 10, sigue siendo oligosacárido, pero si ya tiene uno más, es decir, los 11, ya empieza a ser un polisacárido. ¿Listo? Polisacárido. Polisacárido. Poli significa de 10 en adelante, es decir, que ya empieza con 11. A partir de 11, 11, 12, 13, 15, 50, 20, 100, 200 monómeros, ya es un polisacárido. Si tiene 10, entonces, ¿qué es? Un oligosacárido. Un oligosacárido. Muy bien. Y aquí nos dicen que, como ejemplo, tenemos la amilosa. Esta es una estructura de este azúcar, de este carbohidrato. También nos dan el ejemplo del almidón. Recordemos que el almidón lo encontramos en todos los frutos, en la papa, el almidón. Cuando nosotros pelamos la papa, le quitamos la corteza, todo eso que está en su interior, todo eso es almidón. Es decir, todo eso es un carbohidrato con más de 10 monómeros, ¿listo? O monosacáridos. Lo mismo el granito del trigo, el granito, la cebada, el arroz. El arroz que nosotros consumimos, ese es almidón. Lo que estamos consumiendo es el almidón de la semillita del arroz. ¿Listo? Y eso quiere decir que es un azúcar o es un carbohidrato o un glúcido, como lo quieran llamar, se refiere a lo mismo, que tiene 11 monómeros u 11 monosacáridos. ¿Listo? Eso en relación a los carbohidratos. Y bueno, acá también nos dan otro ejemplo, que es la estructura de la amilopectina, ¿cierto? Imaginémonos esto hasta completar 11 veces este mismo monómero. ¿Listo? Aquí nos dice unos puntos suspensivos, quiere decir que continuará, aquí también y aquí también, ¿cierto? En este caso es ramificada porque hay una forma aquí que se separa de nuestra línea original. Yo voy a borrar esto para que se vea un poquito mejor. Entonces, si esta es la línea principal, ¿cierto? Nosotros vemos que aquí sale otra y aquí hay unos puntos suspensivos, quiere decir que se ramificó aquí. ¿Listo? No es lineal estrictamente, sino ramificada. ¿Vale? Pero sigue teniendo más de 10, es decir, a partir de 11 en adelante, entonces sigue siendo un polisacárido. En cuanto a los lípidos, dice que los lípidos están conformados por, dentro de los 6 elementos que nosotros tenemos en el 98% de nuestro cuerpo, en este caso solamente está conformado por carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. ¿Listo? No tiene azufre, no tiene nitrógeno. ¿Listo? Y digamos que tiene la función de almacenar energía a largo plazo, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hablábamos, cuando yo estoy consumiendo alimento y estoy descomponiendo los lípidos y de pronto no estoy realizando alguna actividad física o alguna actividad de esfuerzo físico, ¿cierto? Entonces ese lípido que se está descomponiendo, esos ácidos grasos, van a ir a dar a nuestro tejido adiposo y van a encontrarse ahí en forma de energía almacenada. ¿Listo? Entonces vamos a tener ahí esa energía de esa forma guardada. Bien.
En ese caso, bueno, dice que las unidades más pequeñas son los ácidos grasos, también el glicerol, ¿cierto? Están constituidos por estos elementos, ¿cierto? Y tienen unas funciones específicas, ¿cierto? Entonces, reserva, ya que reservan o guardan o almacenan energía en el organismo, también protegen los órganos, ¿cierto? Ya que recubren las paredes de ciertos órganos, ¿cierto? Entonces, tiene una función estructural. La biocatalizadora, ya que facilitan algunas reacciones químicas, y una función transportadora, ya que transportan lípidos desde el intestino hasta el lugar donde se necesite hacer una emulsión. ¿Listo? Entonces, en el caso de los ácidos biliares que se producen en el hígado, recordemos que el año pasado vimos el aparato digestivo, ¿cierto? Y el hígado produce un jugo biliar que se almacena en la bilis, ¿cierto? Entonces ahí se forma como una emulsión, una mezcla de ese jugo biliar con ciertos ácidos grasos. ¿Mm? Y tenemos como ejemplo a nuestras vitaminas. Entonces siempre que hablemos de las vitaminas, recordemos que las vitaminas son lípidos, hace parte de los lípidos. ¿Mm? Y podemos encontrar vitaminas que puedan ser solubles en agua, es decir, que se disuelvan en agua, y también vitaminas que se disuelvan en grasas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, recordemos la vitamina C, ¿cierto? Nuestra vitamina C que nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico, que se encuentra en todos los cítricos como la naranja, como la uchuva, ¿cierto? Que son bastante ácidas, bastante fuertecitas, y que nosotros tenemos que comer muy seguido porque como son solubles en agua y nosotros, nuestro cuerpo está conformado de agua y debemos tomar mucha agua, ¿cierto? Entonces se va disolviendo y se va perdiendo. ¿Mm? Y diferente pasa con las vitaminas que son solubles en grasas o liposolubles, ¿cierto? Recordemos que hidrosoluble se refiere al agua, liposolubles se refiere a la maracuyá, también tiene vitamina C, todos los cítricos, la mora, de pronto la fresa, pero un poquito menos, todos los cítricos, la mandarina. Entonces, recordemos que liposolubles se refieren a vitaminas solubles en grasas. Recordemos que lipo se refiere a lípido, ¿cierto? Y los lípidos son grasas. Hidro se refiere al agua, entonces hidrosolubles sería solubles en grasas. Y estas liposolubles, por ejemplo, son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, ¿cierto? Que se encuentran en algunos vegetales, como por ejemplo la zanahoria, ¿cierto? Tiene vitamina A, ¿verdad? Que nosotros debemos comer, ¿cierto? Digamos, el cuerpo las necesita, nosotros no tenemos que estarlas comiendo tan frecuentemente, pero sí las encontramos en algunos de los alimentos, entonces las vamos consumiendo. ¿Mm? Bien, eso en el caso de los lípidos. Ya vienen entonces las proteínas. Recordemos que las proteínas inicialmente están conformadas por aminoácidos. Nosotros todavía, yo les había dicho que íbamos a ver un listado de aminoácidos. Tienen unos nombres muy raros, como por ejemplo la leucina, la valina. Son nombres un poquito raros. No los quise mostrar todavía hasta que finalmente no viéramos los ciclos para que luego ya finalmente las reconozcamos un poco. Ustedes en noveno van a reforzar esta parte de aminoácidos, pero por el momento lo que nos interesa conocer es que las proteínas están conformadas por aminoácidos. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo estoy agregando un aminoácido más, yo le estoy agregando monómeros, ¿cierto? Entonces, más complejos, más compuesto, nuestra proteína se va volviendo más grande, ¿cierto? Que era lo que nosotros veíamos en la clasificación. No van a salir los ciclos todavía. Los ciclos van a salir en la valoración trimestral. Al final de este periodo se hace una valoración y en esa valoración sí van a salir los ciclos. ¿Listo? Entonces están conformadas por aminoácidos. La forma de la proteína puede ser fibrosa, es decir, que puede ser totalmente lineal, ¿cierto? O puede ser globular. Cuando es globular quiere decir que la proteína es tan larga
que hay un momento donde la proteína empieza a englobarse, a enrollarse, a encapsularse y a compactarse, ¿cierto? Ahora, esa es la clasificación de acuerdo a la forma, como la podamos ver, si en algún momento, porque en algún aparato se tiene que poder ver, es difícil ver cómo es una proteína, ¿cierto? Porque es bastante pequeñita en relación a micrómetros, pero de acuerdo a la forma está clasificada de esas dos formas, o es fibrosa o es globular. Y también... ¿Puedes explicar la fibrosa, por favor, y la globular? Es que no te estoy escuchando muy bien. Vale, la fibrosa sencillamente es una cadena, es una lineal. Yo pongo un aminoácido, al ladito le pongo otro y otro y otro y otro y otro y otro. Eso es lineal, ¿listo? Entonces dice que forman cadenas polipeptídicas largas. Polipeptídicas quiere decir que hay muchos péptidos, es decir, tiene muchos aminoácidos, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, que al final nosotros no vamos a poder contar cuántos aminoácidos tiene. ¿Listo? En este caso, ejemplos de eso son la queratina, que es una proteína que se encuentra en nuestro cabello, ¿cierto? Para que nuestro cabello no se horquille o esas escamitas no se abran, ¿cierto? El colágeno, que recordemos, ¿ustedes recuerdan cuando comen el huesito del pollo? El huesito del pollo tiene una partecita blanca, ¿cierto? Que nosotros ¿cómo le llamamos a esa parte blanca? ¿Cartílago? El cartílago. Ese cartílago que tiene el hueso está compuesto básicamente de colágeno. La gelatina que nosotros comemos, esa gelatina básicamente es colágeno. ¿Listo? Y la fibrina sí no sabría decirles en qué se puede encontrar, pero esa es otro tipo de proteína lineal. Y las proteínas globulares, entonces son las que se encapsulan. Son tan largas y ocupan tanto espacio que hay un momento en el que ella empieza a encogerse y a enrollarse y a encapsularse y a globularse. Por eso es globular. ¿Listo? Se enrolla, se encapsula, se encrespa, se argolla. Y entonces nosotros también vamos a encontrar otro tipo de configuras de clasificación. Entonces las podemos clasificar de acuerdo a la estructura. ¿Listo? Entonces, la estructura puede ser esta, ¿cierto? Esta es una estructura primaria o lineal. Si decimos la forma, de acuerdo a la forma, vemos que es lineal. Esta también sería lineal porque es una cadena, ¿cierto? Todavía no está lo suficientemente compactada para decir que es globular. Esta ya es globular, ¿cierto? Y esta de aquí, muchísimo más, está más compactada, entonces definitivamente es globular. Y entonces, de acuerdo a la clasificación estructural, entonces podemos decir que es una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Las proteínas de tipo primario sencillamente son secuencias de aminoácidos. Si yo agrando un poquitico la imagen, a ver si nos permite. Vamos a ver que cada puntico tiene un nombre, ¿cierto? Cada pepita de color. En este caso vemos GLI, ¿cierto? Leu, Val, Lis, Gli, Is, Ala. Esos son los nombres abreviados de los aminoácidos. Glicina, leucina, valina, lisina, glicina, histidina, alanina, ¿cierto? Son unos nombres un poquito extraños, ¿cierto? Pero por el momento no nos interesa saber su función, sino sencillamente reconocer que cada pepita representa un aminoácido que conforma a nuestra proteína lineal. Y como es lineal y están unidas entre ellas, cada aminoácido está unido el uno al otro, decimos que es primaria. ¿Listo? La estructura secundaria. Entonces, lo mismo, aquí van a estar los aminoácidos unidos el uno al otro, pero en este caso va a permanecer como si fuera un hélice. ¿Ven? ¿Ven esta curva de acá y acá? Así se ve una hélice. ¿Listo? O cuando vemos un resorte, un hilo resortado, ¿cierto? Un resorte de los que tienen los esferitos, ¿cierto? Entonces yo veo aquí la parte resortada, ¿cierto? Si yo lo estiro un poquito, ya no queda tan compactado el resorte, sino queda más bien en forma de una hélice. Y esa configuración se debe a que hay alguna atracción entre hidrógenos. Recordemos que en este caso los aminoácidos también tienen hidrógeno y entre hidrógenos cercanos empieza a haber una atracción y eso hace que se forme una hélice. La estructura terciaria. Entonces,
Aquí tenemos, si nosotros ampliamos la imagen, tenemos un fragmento de una hélice de una estructura secundaria de la proteína. ¿Y qué pasa? Cuando esa hélice es muy grande, todo esto es hélice, todo, pero empezó a plegarse, es decir, a doblarse sobre su mismo eje. Empezó a doblarse más. Y al doblarse más, ¿cierto? Hay una atracción, se empieza a compactar. Muy bien. Entonces, hay una atracción, dice aquí que entre puentes disulfuros. Este sulfuro se refiere al azufre. Nosotros no lo miramos, pero nuestras proteínas también están compuestas por azufre. Y entonces el azufre se empieza a atraer el uno al otro y empieza a compactarse un poco. ¿Listo? Entonces, este sería nuestro plegado de nuestra estructura terciaria. Y la cuaternaria sencillamente es cuando un plegado se une a otro plegado de otra proteína y a otro plegado de otra proteína, y entonces son agregados que se mantienen unidos gracias a los puentes de hidrógeno. ¿Listo? Entonces aquí, netamente, los puentes de hidrógeno sostienen un plegado con otro plegado de otra proteína. Y ahí forman mi proteína de tipo cuaternaria. ¿Listo? ¿Se entiende un poquito mejor? ¿Qué son estas cositas que parecen, no sé? Es que no sé cómo decirte. Estos discos de acá, Sí, los discos. digamos que lo que está representando ahí es como la atracción. ¿Listo? En el momento no nos interesa porque no está representando a ningún elemento de la tabla periódica, sino sencillamente la atracción de un elemento por otro. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos esta línea de la voy a trazar acá. Nuestra proteína sería más o menos así, ¿cierto? Viene aquí, se enrolla un poquito, luego se devuelve, luego sale, está aquí, pasa por atrás y sube. Y ahí terminó, ¿cierto? Entonces, lo que hace que se mantenga una parte de mi proteína unida a una parte que ya se dobló es la atracción de estos puentes disulfuros. Y esa atracción se representa como está aquí. ¿Listo? Bien. Entonces, listo, ya vimos las proteínas, ahora pasamos a los ácidos nucleicos. Este sí es un poquito más corto y más sencillo. Recordemos que solo hay dos tipos de ácidos nucleicos. Están el ADN y el ARN, ¿cierto? Sabemos que los dos son ácidos, por eso estas moléculas se llaman ácidos nucleicos. Los dos son ácidos nucleicos. La diferencia es que una es desoxirribo y la otra es ribo, ¿cierto? Ya sabemos a qué hace referencia eso y lo vamos a ver aquí más adelante. Entonces, tenemos a nuestras dos moléculas, ¿cierto? Nuestro ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Vemos que cada una está conformada por, ¿cierto? Estas bases nitrogenadas. Y ya vimos que hay unas en diferencia en relación al ADN y las otras en relación al ARN, ¿cierto? Si vemos, tenemos citosina, guanina. ¿Cuál es la diferencia en bases nitrogenadas entre el ADN y el ARN? El último elemento. ¿Timina? Timina en el ADN y en el ARN que encuentro. Uracilo. Uracilo. ¿Cierto? Muy bien, entonces en una encuentro uracilo, ARN, y en la ADN encuentro timina. Muy bien. Otra diferencia que yo puedo encontrar, ¿cuál es el azúcar? La forma. Bueno, la forma, ¿qué tiene la forma? Las cadenas. Las El ARN cadenas. solo El tiene ARN es como la ARN. mitad del ADN. tiene dos cadenas. Muy bien, este tiene doble hélice, ¿cierto? Mírenla acá, vemos que se forma en forma de hélice, aquí va una y aquí viene otra, ¿cierto? Y están unidas por medio de sus bases nitrogenadas. Miren que cada base tiene un color. Cuando yo veo el verde claro, este verde claro es guanina, entonces aquí hay guanina, aquí hay guanina, aquí hay guanina, aquí hay guanina, ¿cierto? Y así con cada una, y ellas están unidas unas a otras. Mientras que en el ARN solamente tengo una hélice,
¿cierto? Una sola cadena, una sola hebra, una sola hélice, todo se refiere a lo mismo. Bien, ahora el azúcar. ¿Cuál es el azúcar en el ARN? Desoxirribosa en el ARN. La Sí, ribosa. la ribosa, muy bien. La R es por Ribosa. ribosa, muy bien. Y si es la ribosa, ¿cómo se llama el azúcar? Ribosa, ¿cierto? Y en el ADN, Ribosa. Ribosa. muy bien, desoxirribosa, muy bien. Y en el ARN, la ribosa. ¿Mm? Si nosotros lo vemos, es sencillamente una molécula químicamente que tiene carbono, que tiene oxígeno, que tiene hidrógeno y que también está conformada en forma de un pentágono, ¿cierto? Una figura geométrica que tiene 5 puntas, ¿cierto? 5 lados. Muy bien. Vamos a encontrar también que el ARN tiene muchas formas de ARN. Vamos a encontrar ARNT, ARNR, también hay ARNM. Cada uno tiene una función específica en el proceso de producción de proteínas. ¿Listo? Dentro de nuestra célula. Y ADN solamente hay uno, no hay más. ¿Listo? Entonces, ya con esto terminamos lo que corresponde a nuestras biomoléculas. Es un poquito enredado, pero si nosotros vamos siguiendo paso a paso, lo vamos a entender sin ningún problema. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces vamos a empezar con el metabolismo. En el metabolismo, no sé si están viendo, a ver, voy a subir. ¿Están viendo el documento del metabolismo? Sí, señora profe. Ok. Sí, profe. Listo. Entonces iniciamos en el metabolismo diciendo que es necesario, digamos, en nuestro proceso de nutrición, ¿cierto? Que nuestro cuerpo saque los componentes principales que conforman el alimento para que nosotros obtengamos de ellos energía. ¿Mm? Entonces, para esto va nuestra nutrición. Y entonces ya empezamos a hablar del metabolismo. Ya vimos que hay dos tipos de metabolismo, ¿cierto? ¿Es anabolismo o es catabolismo? ¿Cierto? Entonces, siempre que pensemos en un sinónimo de metabolismo, en el anabolismo, es la síntesis, ¿cierto? ¿Y qué es la síntesis? ¿Quién me puede decir un sinónimo? ¿Procesar? Dime. ¿Procesar? Procesar, bueno, puede ser. Fabricar. Fabricar, muy bien. Fabricar, Producir. producir, muy bien. Entonces, nuestro cuerpo está creando y fabricando elementos, moléculas complejas a partir de elementos muy sencillos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a partir de sustancias que quedan libres en el catabolismo, por ejemplo, nosotros catabolizamos una proteína, ¿cierto? La rompimos hasta aminoácidos, la rompimos hasta el nitrógeno, ¿cierto? Pero resulta que en algún momento el cuerpo necesita el nitrógeno para fabricar algo que necesita. Entonces, el anabolismo va a tomar ese nitrógeno y va a empezar a realizar una síntesis de la sustancia que necesita. ¿Listo? Ahora, el anabolismo es síntesis. Entonces, ¿qué es catabolismo? Si es todo lo contrario. Romper. Es romper. Muy bien. Descomponer. Descomponer. Componer, Destruir. muy bien, destruir, muy bien. Entonces nosotros hablamos de que el catabolismo rompe moléculas grandes, ¿cierto? Las rompe y libera energía, ¿cierto? Ahora, si en el catabolismo se rompen moléculas y se libera energía, ¿en el anabolismo también se libera energía? ¿O se gasta energía? ¿O se En el necesita? anabolismo se consume energía. Se consume energía. Yo necesito energía en el anabolismo para poder sintetizar, para poder fabricar o para poder crear, ¿cierto? Moléculas que son complejas. Muy bien. Ahora, hay dos formas de hacer catabolismo.
Nosotros cuando vimos los ciclos decíamos que en presencia de oxígeno, que sin presencia de oxígeno, ¿cierto? Entonces hablamos de un catabolismo aerobio y de un catabolismo anaerobio. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Que una necesita oxígeno y la otra no. ¿Cuál necesita oxígeno? El aerobio. El catabolismo. Catabolismo aerobio, muy bien. Y entonces el anaerobio, No necesita. No se requiere de oxígeno. muy bien. Es decir, si de pronto el oxígeno está presente, yo no puedo desarrollar catabolismo anaerobio. ¿Mm? Entonces, en ese momento depende del cuerpo, ¿cierto? En el momento que el cuerpo esté desarrollando una actividad de ejercicio físico, ¿cierto? Nosotros estamos necesitando aire, ¿cierto? Nosotros sentimos que como que nos late muy rápido el corazón, está bombeando oxígeno a todo el cuerpo y como está trabajando tan rápido, ¿cierto? Necesitamos también llevarle oxígeno para que se lo siga llevando al resto del cuerpo. Pero como estamos haciendo ejercicio, estamos gastando ese oxígeno, ¿cierto? Entonces, el cuerpo va a empezar a desarrollar catabolismo anaerobio porque necesita llevarle energía a los músculos que están desarrollando el ejercicio físico. ¿Mm? Y en ausencia de oxígeno. ¿Por qué en ausencia de oxígeno? Porque no le está alcanzando lo que el corazón le está bombeando. ¿Listo? Y entonces tenemos las rutas metabólicas. De la misma forma como las proteínas, aquí podemos encontrar lineales o también podemos encontrar cíclicas. Cíclicas quiere decir que todo el tiempo, ¿cierto? Yo tengo una molécula que está en mis células allá en el citoplasma y que cuando ingresa el sustrato se descompone, va liberando energía, se va transformando y llega a un punto a donde se convierte en algo que ya no le puedo sacar más energía y se queda hasta ahí y está esperando. Una pregunta, los sustratos son... Perdón, profe, ¿los sustratos son algo diferente a los monómeros? El sustrato es lo que tú vas a romper, lo que vas a descomponer. Cuando hablábamos de monómero, quiere decir que es una molécula, solo una, ¿listo? Entonces, a esa sola molécula se le une otra y forma un dímero o un disacárido en el caso de los carbohidratos, ¿cierto? En el caso del sustrato, el sustrato puede ser una proteína, el sustrato puede ser un lípido, el sustrato puede ser un carbohidrato, ¿listo? Entonces, el sustrato es lo que el cuerpo va a descomponer en algún momento. Tú estás comiéndote la manzana allá en el parque y resulta que la manzana, ¿qué es? ¿Es un lípido? ¿Es un carbohidrato? ¿Es una proteína? ¿Qué es la manzana? ¿Una proteína? Una proteína, muy bien. Entonces yo me estoy comiendo allá mi proteína en el parque, ¿cierto? Y recordemos que, ¿qué me dijiste, Sofía? Sara Sofía, ella me dijo una proteína. Sí, profe. Sí, señora. Una proteína, lo siento, perdóname, Linda. Es un carbohidrato, yo no sé en qué estoy pensando. Es un carbohidrato. Entonces estamos comiendo el carbohidrato allá en el parque. Estoy masticando, lo estoy haciendo deglución, llega al estómago, se descompone, está en el intestino y se empiezan a absorber los nutrientes y van a pasar al torrente sanguíneo para llegar a las células y que se descomponga un poco más. Entonces, ese carbohidrato se convierte ¿en qué elemento se convierte el carbohidrato? Ustedes que hicieron la tabla tan juiciosos. Creo que eran aminoácidos o esos son de los lípidos. No, los aminoácidos es de las proteínas. Los carbohidratos, ¿en qué se descompone? ¿En glucosa? En glucosa. Muy bien. Bien, entonces a mis células llega la glucosa, pero yo tengo que seguir sacándole energía, ¿cierto? Entonces esa glucosa es el sustrato que yo voy a descomponer. Es el sustrato que mi cuerpo va a descomponer por medio de nuestras rutas de metabolismo, nuestras rutas metabólicas. Llámese que sea cíclica o llámese que sea solamente lineal. La que nosotros vimos de la glucosa, de la glicólisis, ¿esa glicólisis es lineal o es cíclica? ¿Lineal? Es lineal, muy bien, porque yo partía de glucosa y luego de la glucosa 6 y todo eso llegaba a piruvato, ¿cierto? Y ese piruvato se sigue descomponiendo por otras rutas.
¿verdad? Entonces, esa es lineal. Muy bien. Y entonces aquí tenemos que nuestras reacciones en nuestras rutas metabólicas pueden ser de oxidación o pueden ser de reducción, ¿cierto? Cualquiera de esas dos. Cuando es de reducción, quiere decir que se consume energía. ¿Mm? Y cuando es de oxidación, sí, claro, Linda, puede decir. Y cuando es de oxidación, entonces quiere decir que produce energía. Y como produce energía, entonces corresponde la oxidación, corresponde al catabolismo. ¿Listo? Y la reducción, como necesita energía, corresponde a una ruta de anabolismo, una ruta anabólica. ¿Listo? Para que haya ese proceso en nuestro cuerpo demora muchísimo tiempo. Descomponer la manzana, descomponer el plátano, descomponer la papaya, la papa, ¿cierto? En animales, por ejemplo, como los reptiles que tragan el animal completo, como por ejemplo una boa, ¿cierto? Una boa se come un ratón completo o se come un pollo completo, ¿cierto? Lo traga entero, ¿cierto? Ella necesita la función de muchas enzimas tanto a nivel gástrico, a nivel digestivo, como a nivel celular, ¿cierto? Y recordemos que en el caso de las enzimas, funcionan como catalizadores biológicos. Cuando hablemos de un catalizador, siempre pensemos en algo que propulsa o impulsa o acelera, ¿cierto? Una reacción. Recordemos en clase que yo les decía a ustedes que comparáramos dos carros, ¿cierto? Por ejemplo, un Renault 9 con un carro Renault Duster, ¿cierto? El Renault 9 va a 50 kilómetros por hora y lo máximo que yo lo puedo andar sin que el carrito se me dañe puede ser, por ejemplo, 80, 90 kilómetros por hora, ¿cierto? El Renault Duster, que es un carro más grande, que tiene un motor diésel, que se carga con ACPM, ¿cierto? O con ACPM, no con gasolina. Puede andar un poco más rápido, ¿cierto? Yo lo puedo andar a 40 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, pero también lo puedo llevar a 120, 130, ¿cierto? Entonces, yo puedo mencionar que en el caso de esos dos motores, de esos dos modelos, de esos dos carros, ¿cierto? La eficiencia es diferente. ¿Y cómo medimos la eficiencia entre esos dos carros? ¿Qué podemos decir de la eficiencia de esos dos carros? ¿Qué es más eficiente el segundo carro que el primero porque tiene un motor más grande y es más nuevo? Bueno, es más nuevo y por tanto, ¿qué querrá decir? Si yo lo utilizo para llegar de un ¿Que tiene sitio... más energía? Bueno, uno utiliza más energía, sí, ¿cierto? Y ¿será que el tiempo que yo gasto en llegar de un sitio a otro Es será menor el tiempo. exacto, muy bien, ¿cierto? Entonces yo llego más rápido utilizando menos energía, ¿cierto? Porque el combustible que yo utilizo con el Renault Duster ya no es la gasolina, es el ACPM, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo aquí. Miremos nosotros nuestra imagen. Tenemos aquí la actividad, ¿cierto? De descomposición usando una enzima y nuestra actividad de descomposición, ¿cierto? Sin el uso de la enzima. Entonces yo necesito más energía porque como no tengo una enzima que me ayude a acelerar el proceso y a que sea más eficiente, entonces yo gasto más energía. ¿Mm? Estoy gastando más energía. Pero en el otro caso, como yo tengo esta enzima, entonces yo no necesito tanta energía porque soy más eficiente, ¿cierto? Entonces, como soy más eficiente, con menos energía puedo desarrollar el mismo proceso. ¿Listo? Y muchísimo más rápido. Si esta gráfica en alguna parte tuviera el tiempo, yo podría ver qué más rápido puedo descomponer o fabricar un alimento.
o un elemento que el cuerpo necesite más bien. ¿Listo? Entonces, a esto se refiere la energía de activación. ¿Listo? Y esa es la función de las enzimas. Ahora, esas enzimas son de naturaleza proteica. ¿Qué quiere decir? Que son proteínas. Entonces, nosotros vamos a tener que todas las enzimas son proteínas, pero todas las proteínas no son enzimas, porque todas las proteínas no se utilizan con el fin de catalizador biológico. ¿Listo? Bien. Esto en el caso de las enzimas. Vamos a ver entonces ahora lo que corresponde al ATP. Nosotros ya conocíamos el ATP desde el año pasado, ¿cierto? Ah, mira, de este lado nos vienen a definir los sustratos. Entonces, los sustratos son los que se van a descomponer, son sustancias determinadas sobre las cuales actúan las enzimas para descomponerlas y sacarles la energía. ¿Listo? Ahora vemos aquí nuestra imagen de la acción de las enzimas. Nosotros tenemos un sustrato y a partir de ese sustrato va a actuar una enzima y después de que actúa la enzima se va a generar un producto, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra imagen de este lado, ¿cierto? Este de aquí es nuestra enzima. Esta enzima tiene un sitio activo. ¿Qué quiere decir el sitio activo? El sitio activo es como, hagan de cuenta la llave que tenemos para abrir la puerta. Si yo intento abrir la puerta con una llave diferente a la que me dieron como llave de la cerradura, ¿cierto? Yo no voy a poder abrirla. Si yo utilizo la llave de la puerta de la entrada para abrir el carro o para abrir el baño, probablemente no me va a servir porque no encaja, ¿cierto? La cerradura no me va a funcionar. Entonces aquí es lo mismo. Nuestra enzima tiene un sitio activo que reconoce un sustrato específico. Es decir, para cada sustrato hay una enzima específica. ¿Listo? Y tiene una forma específica que encaja estrictamente en la enzima. Entonces, para eso es el sitio activo. El sitio activo es como la cerradura, ¿cierto? De nuestra puerta y el sustrato sería como la llave. Entonces, cuando encajan, cuando la reconoce, el sustrato se une a la enzima en el sitio activo y la enzima, si el sustrato es un sustrato muy complejo, la enzima lo va a romper. Y si lo rompe y lo libera, ¿cierto? Que es lo que vemos aquí. Entonces, ¿qué tipo de ruta metabólica estamos haciendo aquí? ¿Qué metabolismo estamos haciendo aquí? ¿Estamos haciendo de pronto metabolismo de tipo catabólico o anabólico? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál era el sinónimo de catabolismo? ¿Y cuál era el sinónimo de anabolismo? El de catabolismo era romper y el de anabolismo sintetizar o Muy fabricar. bien. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? ¿Estamos sintetizando algo o estamos rompiendo algo? Rompiendo. Estamos rompiendo algo. Entonces, Sería catabólico. estamos haciendo catabolismo o nuestra ruta es de tipo catabólica. ¿Listo? Y si estuviera al revés, Sería anabólico. sería anabólico. Y en vez de estos tendrían que no ser los productos, sino tendría que ser nuestros sustratos. Entonces, dos sustratos se unen a nuestra enzima, luego se forma el complejo de enzima con sustratos, no con productos, sino con sustratos. Aquí se formaría nuestro complejo enzima-producto y al final la enzima liberaría un producto más complejo, ¿cierto? Y ahí hablaríamos de anabolismo. ¿Listo? O de síntesis de algo, ¿vale? Bien. Eso en el caso de la enzima.
Entonces aquí nos dicen que a veces la enzima necesita que esté unido o esté presente un cofactor o una coenzima, ¿cierto? La coenzima si el sustrato es orgánico, el cofactor si el sustrato es inorgánico, ¿cierto? Para que pueda actuar la enzima. Y tenemos el ATP. Entonces el ATP, que es nuestro adenosín trifosfato, que es una molécula que guarda energía, que la almacena, ¿cierto? Y nos recuerdan dos tipos de reacciones. Entonces hay una reacción que libera energía y hay otra reacción que requiere energía, ¿cierto? Y nos hablan de una reacción exotérmica y de una reacción endotérmica. Entonces, la endotérmica, ¿qué sería? De adentro hacia afuera. Endo y exo. Ah, es como endo, exo es como afuera y endo es adentro. Muy bien. Entonces tenemos que exo va de adentro hacia afuera. ¿Cierto? Y endo. De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. ¿Listo? Endo hacia adentro y exo hacia afuera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros comemos algo, sentimos calorcito, ¿cierto? El cuerpo se calienta, ¿cierto? Estamos liberando energía, el cuerpo está lleno de energía, ¿cierto? Pero cuando nosotros no comemos nada, está haciendo frío, no hemos comido, estamos fríos, ¿cierto? Entonces el cuerpo la necesita alimento, necesita energía. ¿Listo? Bien. Y en el metabolismo, cuando se rompen moléculas, se libera energía, es decir, que la reacción es exotérmica. Pero cuando el cuerpo, las células necesitan sintetizar algo, crear algo, construir algo, absorben energía, es decir, que son de tipo endotérmica. De tipo endotérmica. ¿Listo? Bien. Y entonces nos empiezan a hablar de los metabolismos de cada tipo de biomolécula. Y la primera que nosotros vemos es el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, nuestros carbohidratos, ¿en qué se convierten al principio? Dice que son la fuente más importante de energía inmediata para el organismo. ¿Por qué inmediata? Porque digamos que es el ciclo más fácil que desarrolla el cuerpo. Para descomponer ese carbohidrato, las células tienen una forma inmediata de responder y de empezar a descomponer ese tipo de alimento. En lo primero que yo descompongo un carbohidrato, ¿qué sería? Glucosa. En glucosa. Muy bien. Después aún más en agua, carbohidrato y energía. Muy bien. Y entonces tenemos que hay dos rutas. Nosotros alcanzamos a ver una. La glucólisis de Krebs. Muy bien. Y alcanzamos a ver la glicólisis, que es lineal. Y el ciclo de Krebs es un ciclo, como lo dice en su nombre. Es una ruta cíclica. ¿Listo? Ese sería el metabolismo de nuestros carbohidratos. Luego viene el metabolismo de los lípidos. No lo hemos visto. Este es un poquito más complejo. Si nosotros hablamos de los lípidos, ¿a qué se refiere el lípido? Grasas. Grasas, muy bien. Y entonces vamos a encontrarlo, dice acá, que en alimentos como la mantequilla, los huevos, las carnes. Recordemos que todos los animales o todos los seres vivos estamos conformados por lípidos porque tenemos que partir de la idea que nuestra membrana celular tiene lípidos, ¿cierto? ¿Cómo se llaman los lípidos de la membrana celular? Es un nombre compuesto, termina en lípidos, que están unidos a un fósforo, ¿cómo se llama? O a un grupo fosfato. Lo vimos exactamente hace un año.
Si es un grupo fosfato, Perdón, profe, ¿será que puede repetir? Es que se me trabó. Entonces no te tranquila, entendí. tranquila, linda. Nuestra membrana celular, el cuerpo de todos los seres vivos está formado por células, de los seres vivos pluricelulares, ¿cierto? Y las células tienen membrana celular. En su membrana celular, las células tienen lípidos y los lípidos tienen un nombre específico, ¿cierto? Entonces, la palabra termina en lípidos y está unido a un grupo fosfato o a un fósforo. ¿Sí? ¿Fosfolípidos, profe? Sí. Entonces tenemos los fosfolípidos. ¿Listo? Que no se nos vaya a olvidar fosfolípidos, escribió la profesora, es fosfolípidos. ¿Listo? Entonces, estos de aquí no se nos pueden olvidar. Recuerden que tienen una parte hidrofílica, una parte hidrofóbica, una parte que está en contacto con agua, la otra que no. ¿Mm? No se nos puede olvidar esto, ¿listo? Entonces, como todos tenemos una parte lipídica en nuestro cuerpo, todos tenemos grasita a nivel de las células, ¿cierto? Unas grasas. Y la forma más sencilla de los lípidos son los ácidos grasos, ¿cierto? Nos hablan de que pueden ser saturados e insaturados, que cuando están saturados incrementan los niveles de colesterol en la sangre y eso puede ser grave porque entonces digamos que puede generar un esfuerzo mayor para el proceso de bombeo de oxígeno, ¿cierto? También están los ácidos grasos insaturados y la función de estos insaturados es ayudar a disminuir los niveles de ácidos grasos saturados. Entonces es bueno consumirlos. ¿Mm? Y en el caso de estos, digamos que es importante consumirlos y nos muestran que hay una ruta para descomponer los lípidos. ¿Que cuál es? ¿Beta oxidación? La beta oxidación. ¿Liposis o beta oxidación? Muy bien. Liposis. Entonces, siempre que pensemos o escuchemos una palabra que termine en lisis, ¿cierto? Esta lisis de aquí, lisis significa rompimiento, ¿listo? Entonces, el rompimiento de lípidos. Lipo es de lípidos y lisis de rompimiento. Entonces, rompimiento de lípidos o también se conoce como beta oxidación. ¿Listo? Ahora, nuestro cuerpo necesita ácidos grasos insaturados y digamos que hay algunos ácidos grasos que el cuerpo no es capaz de producir, ¿cierto? Y como no los produce, los tiene que consumir en la dieta. ¿Mm? Y esos ácidos grasos se conocen como ácidos grasos esenciales. ¿Mm? Entonces, esos ácidos grasos esenciales, ¿cuáles son el ejemplo de ellos? Los que contienen omega 3 y omega 6, Muy como el bien, pescado y los aceites de origen vegetal. muy bien. ¿Mm? Ahora, acá nos dicen una palabra muy importante. Esto es lo contrario a lipólisis. Esto es Es lipogénesis. la creación de lípidos. La síntesis, ¿cierto? O fabricación o formación de lípidos. Entonces, siempre que hablemos de génesis, para los que conocemos la Biblia o de pronto alguna vez hemos leído la parte del Génesis, ¿qué nosotros encontramos en el La Génesis? creación del mundo. La creación del mundo en 7 días, ¿cierto? Entonces, el Génesis es la formación de algo, ¿cierto? La creación. Entonces, lipo se refiere a los lípidos y Génesis la creación. Y lipólisis lo contrario. Lisis, rompimiento, lipo, grasas. ¿Vale? Bien. Eso en cuanto a las grasas, a los lípidos, y entonces ahora vamos a ver lo que corresponde a el metabolismo de las proteínas, que ya es el último que nos queda. Entonces, ¿cuál es la unidad que conforma a las proteínas?
¿Cuál sería como el monómero que conforma una proteína? Que si yo uno uno a otro, eso sería una proteína. ¿Los aminoácidos? Los aminoácidos. Muy bien. Entonces, si yo tengo un aminoácido, no es proteína. Pero si yo le uno a ese aminoácido otro aminoácido, ya estoy hablando de una proteína. ¿Listo? Entonces, el aminoácido sería un monómero. Si yo le uno a ese aminoácido otro aminoácido, que sería otro monómero, ya tengo un dímero, es decir, ya tengo una proteína. ¿Listo? Y yo puedo tener infinidad de aminoácidos unidos uno tras otro para conformar nuestra proteína. Y al igual que hay ácidos grasos esenciales que el cuerpo no tiene y que necesita consumir en la dieta, también hay aminoácidos esenciales, es decir, aminoácidos que el cuerpo no puede crear, que tiene que consumir en la dieta, es decir, son aminoácidos que hacen parte de otros organismos vivos y que yo debo consumir para que mi cuerpo, digamos, que esté completo en su conformación. ¿Listo? En total son 20 aminoácidos, eso nos los dice desde acá. Nuestro cuerpo puede sintetizar proteínas. Recordemos qué organelo nos sirve para sintetizar proteínas a nivel celular. ¿Qué organelo es el encargado de sintetizar proteínas? ¿Ribosomas? Ribosomas. Los ribosomas. Muy bien. Entonces, tenemos un organelo esencial. Recordemos que este organelo también los tienen las bacterias, ¿cierto? Pero las bacterias no tienen lo demás, no tienen mitocondria, tampoco tienen cloroplastos. Bueno, algunos hacen fotosíntesis. De otra forma, no tienen aparato de Golgi, no tienen retículo endoplasmático, ¿cierto? Y las fuentes de proteínas son carnes, legumbres como el frijol, el garbanzo, ¿cierto? Alimentos de origen animal como la leche, ¿cierto? Entonces, todo eso contiene proteínas. ¿Listo? Y cuando el cuerpo no tiene energía a partir de carbohidratos o de los lípidos, que sería la energía más fácil de descomponer, entonces en situaciones muy extremas, el cuerpo recurre a las proteínas y empieza a descomponer las proteínas. Si no encuentra un carbohidrato para descomponer, si no encuentra un lípido para descomponer, para obtener energía, cuando nosotros hacemos ejercicio y necesitamos mucha energía, si hacemos ejercicio en ayunas, sin comer nada, el cuerpo va a empezar a necesitar energía porque no tiene de dónde tomarla. Y entonces va a empezar a ver si, oiga, ¿será que le quedó algo de proteína? Y vamos a empezar a descomponerla porque yo me estoy quedando sin energía. Y entonces va a empezar a descomponer proteínas. ¿Listo? Bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Queda de pronto un poquito más entendido el tema? ¿Mejor? Sí, profe. Bueno, entonces, digamos que ya el repasito corresponde a ustedes. Ustedes van a estar muy juiciosos.